Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Lilia Vallardo, a nombre del Colegio de Jalisco y especialmente el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Les damos la más cordial bienvenida a este evento especial, que es una conferencia y bueno, pues tiene el título de Aborto en Jalisco, aportes y retos para la investigación. Bueno, evidentemente es un espacio académico donde la idea precisamente es hacer una serie de reflexiones que abonen precisamente a estos estudios, pero pues también somos investigadoras que estamos inmersas en lo que está pasando, en las discusiones sobre la legalización del aborto. Así es que es para mí un gusto y un honor darle la más cordial bienvenida a la doctora Marta Patricia Ortega Medellín, de quien me voy a permitir leer un breve currículum de su vasta trayectoria académica. Ella es psicóloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en planeación de la educación superior por la Universidad de Guadalajara, doctora en metodología de la enseñanza por el Instituto Mexicano de Pedagogía, docente de tiempo completo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud desde hace 32 años, investigadora y directora del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, líder del cuerpo académico Derechos Humanos, Políticas Públicas y Cultura, coordinadora del programa Universitarios y VIH-Sida en CUCS, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, integrante del grupo interinstitucional y multidisciplinario de seguimiento a la alerta de violencia de género en Jalisco de 2016 a 2022, cuando el gobierno revictimizó a la familia de Luz Raquel, perdón, después de su feminicidio. Y bueno, también nos acompaña en esta mesa la doctora Hilda Monraz, a quien le voy a ceder en este momento la moderación de este evento. Bienvenida, Hilda. Muchas gracias, Lilia. Gracias también por acompañarnos a quienes están aquí en presencial en el auditorio Carmen Castañeda del Colegio de Jalisco y también a quienes nos están acompañando vía Zoom y quienes nos siguen la transmisión en el Colegio de Jalisco, en la página de YouTube y en el Facebook del colegio. Les recordamos entonces que este evento está siendo transmitido en vivo en el Facebook de Colegio de Jalisco y se queda grabado para que después, si quisieran volver a revisarlo, pues ahí va a quedar y también para quienes se lo están perdiendo en vivo. Me permito entonces también darles algunos pequeños avisos. El primero es que a partir del día de hoy se abre la convocatoria para participar en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia del año que viene, 2024, con una dinámica nueva en la que, bueno, seguimos presentando cada mes avances de investigación o investigaciones terminadas, incluso artículos o libros ya publicados en torno a los temas historia de las mujeres, historia de género, redes femeninas en la historia, temas de cuidado, de violencia, todos los temas que hemos tratado a lo largo de estos años. Y la dinámica nueva es que ahora va a haber una lectora asignada de parte del seminario para que haya una discusión, un debate siempre pues muy nutrido y con especialistas en el tema. Entonces se abre la convocatoria a partir de hoy, va a estar disponible en las páginas del Colegio de Jalisco y también del Seminario de Redes Femeninas en Facebook e Instagram. Después le daremos otros avisos, otras novedades que tenemos a partir del día de hoy, pero me permito ya darle la bienvenida a la doctora Patti Ortega, que es muy admirada y querida aquí en Guadalajara, y gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Buenas tardes. Perdón otra vez por la tardanza y muchas gracias por este espacio, por pensar en mí y por la presentación. Muy amables, de verdad que les agradezco. Bueno, pues la intención es justo el platicar un poco, bueno, cuando Hilda me platicó que era este seminario y que la gente está haciendo investigación, ¿no? Entonces quisimos darle como esa perspectiva desde los retos y, bueno, los aportes que ha habido, pero también los retos que se tienen al hacer investigación sobre aborto en Jalisco.
bueno, en el marco también del 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, era que se tenía pues esta idea. Entonces, un poco para comentar lo que yo quisiera abordar ahora en esta plática, es que, bueno, este sesgo cultural que regularmente aparece en todas las investigaciones de las ciencias sociales, pues obviamente en un tema de investigación como sería el aborto, pues tampoco puede faltar, ¿no? Entonces, ya sabemos que las ciencias sociales tenemos una interacción entre la objetividad y la subjetividad, porque al mismo tiempo que somos sujetos y sujetas de estudios, pues somos los objetos del estudio. Entonces, bueno, esa interacción en el tema de aborto, yo diría, no solamente el tema de aborto, sino de mujeres en general, pues está atravesado todo el tiempo por este tema de la cuestión cultural, ¿no? Hace algunos años recordaba yo que en el DIF publicó una investigación en la que decía que el 91% de la violencia, si no mal recuerdo, hace algunos años, entonces replanteaban que 91 o 93% de la violencia contra las infancias se ejercía desde las madres. Y entonces cuando leímos esta nota dijimos, ay, a ver, vamos a revisar este estudio, ¿no? Porque el DIF estaba haciendo referencia a, o sea, entrevistas y trabajo que habían hecho con las personas que acudían a DIF, que eran usuarias de servicios en el DIF. Y entonces encontramos que este resultado, este 91 o 93% que ellos detectaban de violencia contra las infancias por parte de las madres, se había hecho en un universo en el que el 95% de las familias eran uniparentales, o sea, vivían solamente con la mamá. Entonces, pues el chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, claro que la mayor parte de la violencia que ellos encontraban, pues se realizaba por las madres porque solamente vivían con las madres. El papá se había ido y por supuesto que no tenía ninguna interacción pues ni para bien ni para mal, ¿no? Entonces, o sea, esto es a lo que nos referimos de repente como suena para alguien que no está trabajando desde el tema del género, que no está como visibilizando con esta perspectiva, un resultado como el 91% de la violencia contra las infancias la realizan las madres, pues queda como un dato más que además pues uno valida, ¿no? Y dice, pues sí, o sea, bueno, las mujeres siempre han sido muy malvadas y pues entonces seguramente esto es real. Y cuando ellos reportan que están usando como las entrevistas son las de sus propios usuarios y usuarias, pues no duda uno que el DIF realmente tiene ese trabajo y que puede tener este resultado. Pero entonces cuando ya vemos este primer dato de que el 95% de estas familias solamente vive con la mamá, pues entonces ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero además cuando tenemos esta perspectiva en la que estamos identificando todo el tiempo el sesgo de la cultura, ¿no? De una cultura patriarcal machista que por supuesto va a poner en desventaja desde el primer momento la posición de la mujer que la del hombre. Hay algunos mitos, pues, que yo identificaba como retos, por ejemplo, el hecho de que la maternidad es el único destino de las mujeres, ¿no? O sea, cuando socialmente se nos plantea que las mujeres sí o sí van a terminar siendo madres, pues entonces investigar, por ejemplo, sobre el deseo de ser madre, pues siempre va a tener, o sea, si el investigador o la investigadora no analiza que esto efectivamente tendría que ponerse en duda desde antes de hacer la investigación, pues cuando haga la investigación lo más probable es que vaya decantándose por las mujeres que quieren ser madres y no por aquellas que no quisieran serlo, ¿no? O que han interrumpido embarazos o que han dejado a sus hijos en adopción o que han abandonado incluso, ¿no? En algunas ocasiones a las familias. Entonces, eso es como a lo que quiero referirme, ¿no? Como estos mitos que se vuelven retos al hacer investigación y que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Obviamente que con su ayuda, pues podremos identificar más de ellos. Otro que yo identifico es que el embarazo es una bendición, ¿no? De manera generalizada, la gente piensa, pues embarazarte está bien, es súper genial y pues tener un bebé es una cosa muy chida, y adelante con eso, ¿no? Y bueno, otra vez las opiniones que pudieran disentir de esa parte, pues van a ser menos escuchadas o uno va a decir, pues es que esa mujer es rara, ¿no? No quiere tener hijos, es rara, no la incluyas en el estudio porque nos va a descomponer la muestra, ¿no? O pues incorporas, pero nada más como una evidencia de que hay mujeres raras que no quieren ser mamás, ¿no?
Luego, como el parto como un sacrificio que nos da a ganar el cielo, ¿no? O sea, como bueno, pues sí, el parto es doloroso, son procesos complicados, ¿no? Y el embarazo, ¿no? Tal cosa, tal otra, pero bueno, que con ese sacrificio finalmente vas a estar bien, te vas a sentir realizada, y te vas a ganar el cielo, ¿no? Y bueno, otra vez como esta generalización con la cual partimos y que entonces muchas veces cuando hacemos investigación, pues no estamos preguntándonos algo, sino más bien contestándonos, ¿no? Lo que ya sabemos. Entonces, ahí también habría otro reto. La crianza como realización personal también, ¿no? Bueno, es que tener un hijo, tener una hija en casa, es muy genial porque el desarrollo, porque el amor, porque esta, ¿no? Cosa incondicional ahí que se supone que se genera, pues está dada por hecho y entonces más bien vamos a tomar como personas raras a las que no han disfrutado su crianza. Si alguien se atreve a decir que no, pues yo no, qué pesado ser mamá, pues ya le cayó la demoledora encima, ¿no? De decir una mala mujer, una mala madre, una persona que pues no sabe disfrutar los retos de la vida, ¿no? Entonces, esa sería la otra. Y luego ya más acercado al tema como de aborto, como proceso en sí, pues el que la vida humana inicia en la concepción, ¿no? O en la fecundación. Para mucho personal de salud es difícil hablar siquiera de este tema, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, pues es que ya la vida está ahí, yo cómo voy a contrariar, pero no se valora o no se mide con el mismo rasero el que cuando le amputamos una pierna a alguien o cuando le salvamos la vida, simplemente pues también estamos contradiciendo la voluntad de Dios, ¿no? Que había dicho se va a caer de esos 3 pisos y va a morir. No, pues no, yo voy, lo reanimo y le revivo y todo lo demás y pues le salvo la vida, ¿no? Desde mi idea, pero no estoy planteándome como que estoy contradiciendo una voluntad divina, ¿no? De que ya se la iba a quitar. Y luego la otra parte que es la del derecho a decidir, ¿no? El derecho a decidir como una prerrogativa masculina también, ¿no? Entonces yo conocí al papá de una compañera que tenía diabetes, empezó a tener un problema en sus dedos del pie y le dijeron pues que le tenían que amputar porque pues estaba engangrenado y tenían que amputarle y el señor se negó. Entonces, pues los hijos y las hijas pensaron que el médico iba a, pues, obligarlo a amputarle el pie para que él pudiera seguir viviendo. Y cuando el médico llegó y le dijeron, pues es que no quiere, convénzalo usted, el papá de mi amiga les dijo, yo no quiero vivir sin una pierna. Y entonces usted me deja morirme de gangrena porque yo no quiero que me ampute. Y el médico dijo, pues ok, esa es su decisión. ¿No? Y la familia estaba muy impactada porque ellos decían, no, ¿cómo que esa es su decisión, ¿no? O sea, inyéctelo, duérmalo y métalo y cuando despierte ya lo habían amputado, ¿no? No, no puedo hacer eso porque la decisión del Señor se tiene que respetar. Es su cuerpo, es su vida y él puede decidir si quiere continuar o no quiere continuar en la condición en la que generaría amputarle una pierna. Yo 1000 veces he querido escuchar esto cuando una mujer dice no quiero tener un hijo, ¿no? Y entonces que se dijera y con la misma vehemencia, este es su derecho y tiene derecho a decidir lo que quiere y lo que no quiere y yo no puedo intervenir en otro sentido, ¿no? Pero ahí no, porque esta parece como una prerrogativa más bien de la masculinidad, ¿no? Poder decidir aun cuando sea sobre mi vida, mi pierna, mi brazo, lo que sea, ¿no? También hemos visto cómo a veces hay personas, hombres, me quiero referir en este caso, alcohólicos, que pues se van a la fiesta, ¿no? Y entonces traen a toda la familia y dicen, bueno, pues ya nos vamos, agarran sus llaves y todo el mundo tiene que correr a subirse al carro. Y nadie se opone a este hecho, ¿no? O sea, va cayéndose de borracho. Yo espero que ustedes no lo hayan visto, pero yo lo he visto. El hombre va cayéndose de borracho y dice, nos vamos. Y a veces la mujer tímidamente, la compañera le dice, yo manejo. Hasta se ofende, ¿no? Porque yo así sé manejar, puedo, estoy bien. Y bueno, entonces, si hay hermanos de este hombre, hasta papá y mamá de este hombre, no hay nadie que le diga, de ninguna manera tú no te vas de aquí, ¿cómo crees que vas a manejar? ¿Cómo crees que vas a subir a los niños al coche para irte a la carretera? Definitivamente no, no hay nadie
que mire eso y pues dan todas las bendiciones, ¿no? Bendicen a los nietos y acompañan a la mujer y le dicen, bueno, me hablas cuando llegues, ¿no? Pero nadie se opone a esta decisión que está tomando un hombre alcoholizado, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la vida de su familia completa, como hemos visto en algunos casos que termina sucediendo, ¿no? Entonces, el derecho a decidir pareciera como una prerrogativa masculina, que obviamente no se pone en duda cuando es el hombre el que lo decide y pues tenga el costo que tenga, ¿no? No así para las mujeres. Sobre el aborto en particular, pues que es un pecado, que hay un impacto físico, también un impacto emocional. Básicamente, la definición, ¿no?, de este impacto emocional es derivado de que las mujeres no saben lo que quieren. Entonces, como no sabe lo que quiere, ahorita me dice que quiere interrumpir este embarazo y a lo mejor mañana ya se arrepintió. O cuando ya le haya hecho el procedimiento, entonces va a estar deprimida porque no era lo que quería o porque a lo mejor se da cuenta que en realidad lo que quería era más, lo que más quería en su vida era tener un hijo y no, pues no lo había valorado, ¿no? Entonces, es la premisa básica en la que se sustenta esta idea del impacto emocional, es en que las mujeres no saben lo que quieren. Y el estrés posaborto, que es otro momento del proceso, pues también se ha caracterizado como depresión, angustia, malestar generalizado, que complica el que la mujer pueda seguir trabajando, estudiando o realizar otras tareas de cuidado, incluso que llegue a tener ideación suicida después de haberse realizado un aborto, ¿no? Algunos textos hablan de investigaciones y esto también es interesante mencionar en Estados Unidos, que han hecho estas investigaciones hasta con 3,000 usuarias, ¿no? Que demuestran que después del aborto tuvieron algunos de los síntomas que describo. Obviamente, para quien hace investigación, sabe que una investigación con 3,000 participantes, pues necesita hacerla Naciones Unidas, ¿no? Porque ¿de dónde sacas 3,000 participantes que te contesten la encuesta y que te den la entrevista y que, o sea, eso, o sea, se ve como prácticamente imposible, ¿no? Bueno, esto serían como algunas de las cosas que yo encuentro como ejemplos de lo que tendríamos que revertir, ¿no? Cuando hacemos investigación, de lo que tendríamos que conocer, que probablemente se va a pensar para entonces tenerlo en cuenta y que nos prenda el foco amarillo, ¿no? Cuando vamos a hacer y nuestras preguntas van por este lado o nuestra mirada va en este lado, que se prenda un foco amarillo que diga tan, tan, no, sesgo, sesgo, a ver, aquí atención, ¿no? Hay una compañera, bueno, algunas personas, obviamente no de manera individual, pero una compañera, la compañera Olivia Ortiz Ramírez, que además le mandamos un saludo y que ojalá que después pueda ver la repetición de esta conferencia, que ha trabajado mucho tiempo este tema del estrés post-aborto y ella plantea que el estrés, que sí existe el estrés, pero que es derivado del estigma y la discriminación, no del procedimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, que esta investigación que ella hace junto con otros investigadores en México, también, y que hacen, bueno, primero en Estados Unidos y luego acá en México, le dejé a la doctora Hilda las referencias por si alguien quisiera conocer el trabajo. Olivia me dijo que me iba a mandar la liga también en donde estaba publicado en línea, pero no, ya no me lo mandó, ha estado un poco delicada de salud y bueno, no me lo mandó, pero en cuanto me lo mande se los mando, pero sí les di a la doctora Hilda las referencias por si alguien quiere checar cómo está esta investigación, ¿no? Que se hizo recientemente y que es más creíble por el método y por las personas que hicieron la investigación, ¿no? Entonces, el estrés posaborto está más ligado al estigma que al procedimiento, ¿no? Pero esto lo encontramos cuando podemos mirar de manera nítida lo que está sucediendo con las mujeres y vamos y preguntamos, ¿no? Directamente a las mujeres y no es nada más como el síntoma, ¿no? Sí me siento deprimida, sí me siento alterada, sí tengo problemas para concentrarme, pues es que es por el aborto, ¿no? Bueno, pero entonces cuando ya se empieza a preguntar más sin ese sesgo, con una perspectiva de género, entonces ya puedes llegar a ver claramente que el problema es lo que la gente piensa de ella porque interrumpió un embarazo,
por ejemplo, ¿no? Y no por el propio procedimiento en sí mismo. También tendríamos que, como aportes, pues, o sea, como es lo que se ha empezado a lograr en algunas investigaciones, el reconocer que las niñas y las adolescentes son titulares de derechos y por lo tanto que sus decisiones pues están basadas efectivamente en quienes ellas son, pero que son válidas. Porque muchas veces pensamos en que pues no saben, ¿no? Entonces, bueno, como por ejemplo la norma 046 establece que chicas menores de 12 años pueden decidir por ellas mismas si quieren, mayores de 12 años quieren interrumpir un embarazo por violación o no. Y entonces la gente de este Frente Nacional en Defensa de la Tierra Plana dice que no, no. O sea, ¿cómo van a dejarle la decisión? La niña no sabe, la niña de 12, de 13 no sabe lo que quiere. Y así nos llevan, ¿no? O sea, a los 15 tampoco sabemos, a los 18 tampoco, a los 24 tampoco y a los 60 tampoco sabemos. Entonces tendríamos que tratar de llevar nuestras preguntas, nuestros planteamientos de investigación, nuestros métodos, nuestros recursos para reconocer que las niñas y las adolescentes son titulares de derechos y que pueden tomar decisiones. Pero eso implica desmontar el otro sistema que nos atraviesa, además del patriarcado, que es el capital, perdón, también el capitalismo, pero no iba a hablar de ese, iba a hablar del adultocentrismo. ¿No? Porque entonces yo sé qué es lo que te conviene, tú ponte en mis manos, yo te voy a decir y tú no te preocupes, yo te voy a apoyar, ¿no? Y eso termina obviamente nublando o anulando la decisión o la posición que la propia niña o la propia adolescente va a tomar, ¿no? Entonces, si no nos miramos, o sea, si no nos miramos como parte del problema, pues seguramente vamos a atropellar la voluntad de la niña pensando que esto es lo que ella quiere. En alguna ocasión me tocó platicar con algunas compañeras de la Procuraduría de la Infancia, no se llamaba así antes, pero bueno, ahora es la Procuraduría de la Infancia, y ellas nos decían que habían tenido una chica de 9 años, una niña de 9 años que fue violada por su padre, y bueno, parecía como con el consentimiento de la mamá, y entonces ella estaba embarazada. Pues se dieron cuenta, entonces la Procuraduría de la Infancia obviamente la quitó de la tutela de papá y mamá y la puso en el Instituto Cabañas para que terminara como el embarazo. No le dieron la opción, o sea, no se le hizo un procedimiento de interrupción 9 años. No se le hizo un procedimiento de interrupción porque ellas decían que cuando hablaban con ella refería que quería tener a ese bebé. Entonces es como, ¿no? O sea, ella te describe esto, esta narrativa es la de la niña, pero pues si no entendemos el contexto no estamos entendiendo nada, ¿no? O sea, claro que ella va a decir lo que toda la gente le está diciendo, que esto es una bendición, lo que les decía antes, ¿no? Esto es una bendición, en realidad el bebé no tiene la culpa, ¿no? El papá y la mamá estaban en la cárcel y el Estado había tomado la tutela de la niña, pero en ese momento el consejo de familia pues era completamente conservador. Les estoy hablando del tiempo en el que el gobierno estatal era panista. Entonces el consejo era completamente conservador y ellos no pidieron el procedimiento de interrupción. El procedimiento de interrupción en ese momento lo tenían que pedir papá o mamá o el tutor legal, en este caso el Estado, y no lo querían pedir porque pues ellos no querían, pero además se fortalecía esta idea porque decían las personas que la habían entrevistado que ella quería tener a este hijo porque ella quería ser mamá. Este caso fue muy terrible porque ella finalmente parió a este bebé y estaban ambos en el Cabañas, en el Instituto Cabañas. No sé si ustedes conocen el instituto, pero hay un edificio por edad. Entonces hay un edificio para menores de un año, un edificio para un año, 2 años, 3 años, o sea, como van teniendo, y van cambiando de edificio. Entonces el bebé pues estaba en los recién nacidos y ella estaba en las niñas de 9 años. Y el personal del instituto se sentía obligado de alguna manera a llevar a la niña para que amamantara al bebé cada 3 horas, ¿no? Hasta que hubo un momento en el que la niña dijo, si vuelves a traerme con el bebé, lo voy a matar, le voy a apretar el cuello. Y entonces ya se dieron cuenta que el propósito del instituto era generar el vínculo
entre la niña, me cuesta trabajo decirle mamá, la niña y el bebé, ¿no? Entonces ellos decían, amamantándolo es como se va a generar ese vínculo de un embarazo producto de una violación de un padre que la había violado durante largo tiempo. Entonces, bueno, pues no iba a ser así, ¿no? Ella finalmente en su desesperación dijo, si me vuelves a traer a amamantarlo, yo lo voy a matar. Y entonces ellas entendieron que había, por seguridad del recién nacido, no, pues no llevarle a la mamá, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esta es la cuestión de no reconocer que tiene derecho a decidir, ¿no? Pero de no dar una consejería. Cuando le habían hablado de la posibilidad de interrumpir, le dijeron, bueno, sí, puedes interrumpir, pero también te puedes morir en el procedimiento, o se te puede perforar el útero, vas a tener muchos problemas. Luego, ¿qué tal que cuando seas grande y quieres tener hijos no puedes tener? Y además, pues esto es una bendición, y además, pues el bebé, ¿qué culpa tiene, no? Nombrándolo como bebé desde un primer momento del embarazo. Pues sí hay un impacto, ¿no? En la vida de la persona. Y luego cuando nosotras, por ejemplo, no reconocemos como investigadores e investigadoras este adultocentrismo, pues entonces también volvemos, ¿no? Otra vez bueno, es que lo que yo estoy viendo, lo que yo veo que tú quieres en realidad es seguir con este embarazo, ¿no? Y bueno, al final pues resultaba que esto no era así. Eh, También hay un lugar, o sea, también tendremos que considerar en la investigación el preponderante lugar de la violencia sexual, ¿no? Porque entonces la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente establece que todos los embarazos de chicas menores de 15 años son producto de violación y tendrán que tratarse como tales. Esto no quiere decir, porque otra vez el Frente Nacional de Defensa de la Tierra Plana dice que queremos que todas aborten. No, lo que quiere decir es que tú tienes que ofrecer el servicio de aborto por causal violación a todas las chicas que vengan con un embarazo, chicas menores de 15 años que vengan con un embarazo, ¿no? Que tú lo ofrezcas no quiere decir que ellas lo van a tomar, solamente quiere decir que tú cumples con la función de informar, ¿no? O sea, de informar que podría hacerse de manera legal, gratuita, segura, en una instancia de la Secretaría de Salud, y listo, ¿no? O sea, como te das esa información. Pero la base de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente es la investigación. La investigación que se hace en donde queda claro que el embarazo en personas adolescentes no está resultando entre una chica adolescente y un chico adolescente, sino entre una chica adolescente y un hombre adulto e incluso anciano. Entonces, cuando se miran los números, ¿no? Que luego fue un reto para la gente que hizo este trabajo, porque entonces en el registro civil, cuando ellas venían a registrar a sus bebés, lo que no se preguntaba nunca era la edad del padre. Entonces no había un embarazo en adolescentes. Pues sí, porque las mamás eran adolescentes, pero ¿en dónde estaba para poder ver si las parejas o quien había generado este embarazo era también un adolescente o no lo era? Entonces, cuando empezaron a hacer esa pregunta, que parece pues normal, ¿no? Como los datos de los papás, a ver, ¿cuántos años tiene? Aunque no se presente el papá, porque a veces no se presenta, ¿no? Pero entonces, aunque no se presente, ¿qué edad tiene? Y entonces encontraron que la mayor parte de estos embarazos, pues, era entre mujeres adolescentes y hombres adultos o ancianos. Entonces ahí es donde se plantea, a ver, ¿qué tanto puede una adolescente o una niña, para todavía más agravar más el panorama, negociar o gestionar una relación sexual o un método antifecundativo? ¿No? No está en posibilidades, ¿no? Una cultura patriarcal machista que hipersexualiza a las infancias y a las adolescencias, pues las hipersexualiza en la forma, pero en la posibilidad de decir no, de poner un límite, de salir de esa relación, de darse cuenta que en realidad la está trabajando para violentarla, pues es demasiado, ¿no? Entonces, solamente con preguntar la edad, ya hubo una información que no se tenía, que nos permitió entonces ver más claramente la realidad de lo que estaba pasando con las mujeres adolescentes embarazadas, ¿no? Ahora, igual, a veces se dice, por ejemplo, en los centros de salud, cuando hicimos el primer diagnóstico para la primera alerta de género en aquella prehistoria del 2016, lo que nos decían las prestadoras de servicios de salud era, sí, sí, llegan aquí las chicas con nombres muy grandes, el señor se quedó allá parado en la puerta, él ni entró, pero sí llegan, pero es que aquí en el pueblo así se usa.
es que aquí esa es la costumbre, ¿no? Aquí, pues regularmente las chicas así se casan, así con los señores, ¿no? Porque los muchachos se van a Estados Unidos, porque entonces aquí en el pueblo pues nomás quedan puros hombres grandes y pues las muchachas se casan con ellos o se juntan, se van a vivir con ellos y pues sí, sí es más grande. Ellas no necesitaban el dato del registro civil, tenían la evidencia ahí y sin embargo tampoco era como que, bueno, pues vamos a denunciar o vamos a investigar a ver aquí cómo estuvo la cosa, si querías irte con él, no querías, no, se daba por hecho que así se usaba y pues entonces se normalizaba, ¿no? Y por eso cuando vamos como parte del grupo de seguimiento a la alerta a preguntar, ¿no? Como a ver, aquí usted cuántas adolescentes embarazadas tiene, cuántos años tienen las parejas, cuánto tiempo, cuántos hijos han tenido, porque luego hay chicas, adolescentes que ya tienen 2, 3 hijos, o sea, que quiere decir que empezaron desde la infancia a parir, y entonces, pues eso parecía en el libro de las trabajadoras sociales, por ejemplo, pues que eso era lo normal, ¿no? Porque era la mayoría de los casos eran así. Pero cuando ya vas con una mirada de hacer la investigación, pues entonces ya no te parece tan normal. Y por eso la estrategia nacional plantea esta realidad, ¿no? Hay violencia sexual, hay dificultad, o sea, hay una disparidad, pues, en el ejercicio del poder, en la relación, que no le permite negociar la relación sexual, que no le permite negociar el método, y entonces está embarazada 1, 2, 3, 4, o las veces pues que suceda, ¿no? Entonces, esa parte de violencia sexual también hay que tenerla y también se han hecho aportes interesantes con el tema de esta investigación con esta mirada. Y luego, bueno, la objeción de conciencia. Bueno, con esto de la violencia sexual les quiero comentar que en una investigación que está haciendo una chica de maestría en psicología educativa, ella quiere trabajar con los docentes de primarias para poder desarrollar habilidades para detectar violencia sexual y poder saber también, o sea, el protocolo y lo que tienen que hacer, ¿no? Para poder, pues, denunciar y poner a salvo a la niña. Y entonces una docente de la misma maestría que está escuchando la presentación, ya ven que se hace este coloquio, investigación y la. Entonces ella dijo, no, pues es que pobres maestros ya, pues van a tener que hacer todo, ¿no? Ese es el sesgo, ¿no? Es que ese es el sesgo, porque yo le decía, a ver, vamos a interrumpan casi como deténganse, a ver, espérense, ¿no? Si el maestro o la maestra aprenden a detectar la violencia sexual y es lo único que hacen en el año escolar, está bien. Si no les enseñan a leer, escribir, a sumar, a restar, ya lo aprenderán después, ¿eh? Pero si logran detectar, me da un poco como de temor, pero si lograran detectar y poner a salvo a todas las niñas de la primaria que están viviendo violencia sexual, bueno, ya tuvo sentido la escuela, ¿no? Pero esto era, o sea, como planteárselo a la docente era como, ay, que esta radical extrema, ¿no? Loca que quiere que la escuela no cumpla su determinante función de educar a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces, ven, esto es a lo que me refiero. O sea, cuando no le damos una importancia preponderante y decimos, esto es que no hay otra cosa. Este niño, esta niña no puede estar en la escuela, aprender a leer, escribir, tener una convivencia sana con sus compañeros, un desarrollo sano de la personalidad, si está viviendo violencia sexual. Esa es la prioridad. No podemos dejarlo para después, para cuando tenga tiempo, para cuando el maestro le sobre un poquito y entonces se dé cuenta que alguien está pasándola mal. Eso tendría que ser lo primero, ¿no? Y entonces cuando vemos con lo del embarazo, ¿no? Y en la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente se establece, no dices que, no, si tú encuentras una adolescente menos de 15 años con un embarazo, y se prende el foco y dice, es víctima de violación, a ver, vente, vamos a platicar, ¿no? Porque a veces también lo que sucede, también nos lo relataron las chicas de centros de salud, es que viene la chica, pero con la mamá del tipo. Y entonces ella dice, no, pues yo tengo que entrar con ella a la consulta porque pues yo la vengo cuidando, ¿no? Y pues para las prestadoras de los servicios es normal, bueno, pues si no la quiere dejar sola y que entre. Pero si tú ya tienes tu chip de que es víctima, está siendo víctima de violencia sexual, no, pues la señora se tiene que quedar afuera y la pareja se tiene que quedar afuera y tiene que haber un momento en el que yo pueda hablar a solas con esta persona para poder
identificar si vive o no vive violencia sexual, ¿no? Menor de 15 años, pero adolescente. Porque en el caso de niña, es otra cosa, ¿no? Ahí no necesitas ni hablar con ella, también de violencia sexual, y ya pasas a otros procesos, ¿no? Decirles que con el trabajo de el estrés posaborto que se genera por el estigma, esto alimentó el lineamiento técnico de aborto seguro en México, ¿no? O sea, esa investigación se usó luego para entender, bueno, como el estigma que genera y por lo tanto delinear la consejería, cómo se tiene que hacer la consejería para aborto en los casos en los que es permitido por la ley. Entonces, o sea que sí hay una conexión entre lo que se investiga con esta mirada y los lineamientos o los documentos que van también orientando al funcionariado para mejorar obviamente su función, ¿no? Y casi lo último, la objeción de conciencia, otra vez como esto también resultó interesante en un foro que tuvimos recientemente porque la abogada presentaba una investigación en donde decía, bueno, usted, o sea, como preguntarle a los médicos, no todos son objetores, ya saben que todos el personal de salud es objetor, de hecho ya, así, automático. Pero ya cuando a ver, véngase, no vamos a platicar para usted qué es la objeción de conciencia, a ver cómo le va con eso, ¿no? ¿Cuáles son sus creencias realmente y todo? No, pues resultaba que en realidad el motivo por el que se declaraba objetor de conciencia era pues porque tenía incertidumbre legal, ¿no? Y entonces, pues como la Constitución dice que en el Estado se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, aunque el Código Penal diga que está permitido realizar el aborto por las causales que son legales, pero luego el lineamiento dice que tal cosa, la norma, pero a mí la Constitución dice esto, entonces yo mejor no, ¿verdad? Mejor me pongo a salvo y digo no. En alguna conferencia que tuvimos para el 28 de septiembre de hace un año, hubo personal médico, docentes universitarios, que convocaron a un foro antes del foro sobre la objeción de conciencia y el aborto y lo demás, y les dijeron a los alumnos, estas personas les están mintiendo, ¿eh? Y ustedes se van a la cárcel si hacen alguna práctica de estas. Claro, el día que teníamos nuestro foro con nuestro superponente que trajimos y todo lo demás, no vino nadie, porque la misma universidad le estaba diciendo a los chicos que estaban formándose como médicos que se iban a ir a la cárcel, sí. Entonces, ni siquiera hay incertidumbre legal, hay la certidumbre de que se van a ir a la cárcel, se lo está diciendo una autoridad, ¿no? Lo otro es que a veces implica más trabajo, ¿no? Si tú te declaras no objetor, te van a dar más chamba. Entonces, mejor no, mejor objetor, ¿no? Aunque sea objetor en la mañana y no objetor en la tarde. Objetor en el servicio privado y no objetor en el privado, objetor en el público y no objetor en el privado, ¿no? Pero bueno, eso nadie tiene por qué saberlo y yo aquí me declaro no objetora en este caso. Ese tema de la objeción de conciencia rara vez tiene que ver con sus propias creencias. Es decir, sí hay personas, médicos, médicas, que tienen una formación religiosa, que tienen una costumbre, un comportamiento, y eso está perfecto, y además que por ese hecho digan, no, pues yo mejor paso porque esto sí realmente contraviene mis principios, pues está bien, pero en realidad son los menos. O ustedes cuando van a misa, porque se ve que son gente de iglesia, se encuentran a los médicos ahí, ¿no? Haciendo un ejercicio. No es así, no es así, ¿no? Entonces, la objeción de tú sí conoces. No, pero son muy objetores de conciencia y muy tratados, pero pueden tener una mano. Ah, sí, claro. O sea, eso no va contra los principios de la iglesia, no. ¿verdad? Es que tienen, dice Fray Julián, es que hay algunas personas que tienen mucha moral, tanta que tienen dos, ¿no? Una para la demás gente y otra para mí. Sí, sí, exacto. No todo contraviene los principios de la iglesia, ¿no? Nomás lo que tiene que ver con las mujeres, pues, en particular. Entonces, por eso decimos que el tema de objeción de conciencia se tendría que atravesar también por estos prejuicios machistas, ¿no? De no permitir a la mujer que haga una decisión que tome una decisión sobre algo que está atravesando su propio cuerpo.
Y finalmente el tema del margen que tiene el funcionariado, ¿no? Este poder que también es parte del adultocentrismo, pero que luego tiene que ver con las profesiones, ¿no? Si yo soy la médica que estudié para decirte lo que tú tienes que hacer, pues si tú vienes y me dices que no lo quieres hacer, pues entonces yo te voy a dejar caer encima, así como toda mi autoridad. Y ahí tengo una experiencia personal. En mi primer embarazo tuvo un óbito, entonces cuando llegué pues hasta el servicio, mi bebé estaba muerta, no, ya no iba a pasar nada. Entonces en el segundo la doctora dijo, vamos a adelantarnos para que no nos vuelva a pasar, porque nunca entendimos qué había pasado. Y entonces me citó y me dijo, vamos a inducir el parto, ¿no? Pues perfecto, ¿no? Entonces me pusieron esta eh, oxitocina para que se empezaran las contracciones y vino inmediatamente un médico, un residente, ¿cómo se le llama? Practicante, no sé, bueno, uno de estos que están ayudando, le dice ahí a los médicos, y entonces me dijo que iba a hacer un tacto, ¿no? Y él ya poniéndose su guante, le dije, oye, a ver, espérate, voy llegando, me acaban de poner esto, yo no vengo en trabajo de parto, me lo van a propiciar con esto, entonces hace 5 segundos que me acaban de poner, yo creo que te esperas tantito, ¿no? Para meter la mano. Uf, uf y uf. Se fue ofendidísimo, ¿no? Como, pues aquí las pacientes le van a decir a uno cómo se hace el trabajo, ¿no? Entonces, pues, no, se fue quitándose el guante así del ligazo de SAS, ¿no? Y así aventándolo y se fue. Vino mi doctora después y le dije, oye, el médico se fue muy enojado, pero pues con la pena del mundo, ¿no? Y me dijo, ay, sí, ¿no? Y qué bueno que no lo dejaste, porque es uno de esos, bueno, en mi pueblo le dicen pendejos con iniciativa, ya sé que no lo tengo que decir así, pero para que ustedes se den una idea. Y entonces dijo, es uno de esos, ¿no? Y entonces yo, bueno, pues al rato que vuelve a pasar, ya había pasado como una hora más o menos de que me habían puesto la oxitocina. Y entonces él así, ¿no? Como, bueno, y ya irá a dejar la reina, que el médico haga su trabajo, o aquí la vamos a dejar y entonces cuando empiece a gritar, pues ahí usted se entiende sola, ¿no? Entonces, ese margen que tiene el funcionariado, ese momento en el que está a solas con la mujer, siempre lo usa para imponer una decisión. O sea, es realmente muy respetable aquel funcionario médico, médica, estoy hablando de funcionario de salud, que no lo hace, ¿no? Pero siempre hay un momento, es decir, a veces si tú entras a la consulta con tu marido, con tu mamá, ¿no? Bueno, pues medio se miden, pero cuando hay un momento en el que tú estás sola, entonces es cuando pueden hacer el comentario, ¿no? Las compañeras de la red han acompañado a chicas, pues, ¿no? Cuando han sido víctimas de violación y que van a solicitar un servicio de interrupción de embarazo, han estado ahí con ellas porque se han aferrado, ¿no? La compañera está acá presente y ella dijo, yo soy su tía, ¿no? Porque aquí no puede entrar más que un familiar. Aquí, soy su tía, ¿no? Y la muchacha decía, sí, 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 es mi tía, porque era una chica muy jovencita que no traía a su familia. Y entonces el médico le dice, no, pues sí te entiendo, pues sí te entiendo, ¿no? Que fuiste víctima de violación y todo, pero a mí me cuesta mucho trabajo esto porque pues yo soy objetor de conciencia. Y entonces pues piénsalo, reconsidéralo. Tal vez podrías acostumbrarte, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Pero además primero tendríamos que ver si realmente fue una violación, ¿no? Porque pues tú dices, pero pues quién sabe. O sea, esos comentarios que ahorita nos generan enojo, cuando estamos en esa situación de vulnerabilidad, nos duele, nos lastima y nos obliga a ir hacia atrás. O sea, es una menor de edad, tiene un embarazo por violación, doble violación, o sea, había sido una violación de varias personas, de 2 personas. Esta viene de un municipio, ¿no? No encontraban quién la atendiera y terminó, era de Colima, ¿verdad? Y terminó llegando a Guadalajara, ¿no? O sea, con todas estas circunstancias, y entonces cuando un personal de salud te dice eso, pues obviamente que te obliga a ir hacia atrás, ¿no? A modificar y decir, además porque estamos formadas para ello, para decir, bueno, tal vez yo deba cambiar mi decisión para no perjudicar a este pobre hombre que le cuesta tanto trabajo hacerme un procedimiento, ¿no? En otro caso, una chica que fue víctima de violación, ella tenía
un problema de esto, retraso mental. Y entonces cuando la mamá se dio cuenta, pues fue porque la llevó con un médico, una médica que la revisó y le dijo, no, está embarazada, llévela al programa de interrupción legal. Y entonces, pues ella hizo todo el camino y cuando entraron con el ecosonografista le hace su eco y le dice, ay, mire aquí qué bonito su nietecito, aquí su piernita, aquí su bracito, no, se ve que está súper fuerte, súper sano, muy bien. La niña no entendía, ella tenía 15 años, pero en edad mental tenía como 5, así que no se enteraba ni de qué le estaban haciendo. Pero la mamá de la niña era la que estaba recibiendo esta violencia, ¿no? Y el ecosonografista, lo que les quiero decir es que está asignado al programa de interrupción legal del embarazo. O sea, no es un ecosonografista en un hospital en el que quién sabe quién llega, no. Las que llegan son víctimas de violencia sexual. O que están solicitando un procedimiento de interrupción. Pero es este margen que tiene en el momento en el que ya está, ¿no? Con la usuaria, en este caso la mamá, porque la niña no se enteraba, y a ella es a la que le dice esto, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar esta parte. Cuando hacemos las preguntas, ahora nos han entrevistado para algunas investigaciones que se están haciendo a nivel internacional, no, ay, pues el programa, el del aborto está despenalizado en todo el país porque aquí ya la ley, la Suprema Corte ya dijo. Y yo digo, ay, bueno, les voy a dar unos detalles, ¿no? Y entonces ya, o sea, cuando empiezan a ver este momento en el que la persona está y que no logra finalmente como el objetivo que persigue, que es un procedimiento de interrupción, no lo logra, o se va, ¿no? Porque esta cifra es completamente oscura. Si alguien logra que la Secretaría de Salud nos diga cuántas solicitudes han tenido, contra cuántos procedimientos han hecho. Porque estamos seguras de que muchas solicitudes que se hicieron se desalentaron, ¿no? Y entonces, pues sí, nos dicen, sí, pero sí hemos hecho. Y decimos, sí, es cierto, sí han hecho. Y son más que las que se hicieron en otros años, pero estamos seguras de que hay gente que se ha ido sin la atención por este comentario que se hace en el momento en el que el personal médico está a solas con la usuaria, ¿no? Y entonces, bueno, esa es mi exposición ahora, ¿no? Esto fue lo que las notas que yo hice y seguro, pues más bien ahora, si ustedes tienen preguntas o si conocen algunas cosas, pues ya estamos como para el diálogo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patti. Abrimos el espacio. Si alguien aquí en el auditorio tuviera alguna pregunta, algún comentario para hacer este diálogo con la doctora Patti Ortega, que nos acompaña el día de hoy, pues está abierto. Si levantan la mano, muy bien, muchas gracias. Si se presentan y para dialogar. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Sofía Reynoso. Presido el Comité Promotor por una Maternidad Segura en Jalisco y mi comentario es, primero felicitarte, Pati, ya sabes, te echamos muchas porras. Es mi amiga. Que poner en la mesa la situación del tema de aborto, pero que dentro de las muertes maternas se contemple este panorama. Tenemos un problema, la mayoría de las mujeres que mueren en México y en Jalisco mueren en primer lugar por una hemorragia obstétrica, segundo lugar por una preeclampsia o problemas de salud, y viene en tercer lugar el aborto. El porcentaje va más o menos entre el 10 y el 12% de las mujeres que mueren en México y en Jalisco es por aborto. Entonces, es esta búsqueda que, bueno, dentro de las investigaciones que de alguna manera también hemos hecho, la búsqueda que hace la adolescente, la niña o la mamá o a la mujer que fue violentada, si no hay una respuesta a lo mejor en los servicios de salud o prefiere acudir ante una persona que le provoque un aborto, encuentra la muerte. Entonces creo que en esta parte, y estaba pensando, Pati, que a lo mejor sería muy importante, tenemos más o menos 34, 36 muertes maternas en Jalisco anuales. Entonces, podríamos pedirles a las diputadas o a los diputados que hicieran una autopsia verbal de cada uno de los casos, y creo que esto ayudaría mucho a esa parte de la sensibilización, que cuando ya una mujer decide
decide la interrupción del embarazo, no fue porque lo decidió y porque se le dio la gana y me voy a ir de día de campo. Es algo que ya lo pensó, que ya lo repensó y que es la decisión que se debe de respetar. Y que cuando lo busca en lugares donde no debe de ser, con profesionales que no son tan profesionales, lamentablemente encuentran la muerte. Entonces, Jalisco ocupa a nivel de mortalidad materna el tercer lugar a nivel nacional. Entonces, creo que es algo que sí tenemos que dejar en la mesa y pues eso sería mi comentario. Sí. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias. Fabi, la maestra Fabiola Sevilla. Gracias. Bueno, aunado al comentario anterior y bueno, también agradecer esta exposición en donde nos desmitificamos, ¿no? Donde aprendemos cómo desmitificar también, entendemos, profundizamos este tema del aborto. En caso, o sea, hemos estado haciendo trabajo toda esta semana, ¿no? Hemos coincidido en los espacios y pues muy agradecida también de toda esta labor que ha hecho, doctora. No ahora, desde años atrás en esta temática, pero ahora si se logra que Jalisco despenalice el aborto, ¿qué va a pasar para que todas estas estructuras de la educación, del sistema de salud y el entorno de cultura familiar permita que esto se lleve a cabo, ¿no? Porque parte de los mitos van imbricados en esta estructura, ¿no? Entonces, ¿qué sigue, no? O sea, ok, vamos a lograrlo, esperemos que lo logremos, pero ¿qué sigue? Sí, yo creo que es... Ay, perdón. No, está bien. ¿contesto? Si quieren algún otro comentario o pregunta, sí, adelante. Gracias. Yasmín Cano, profesora de la Universidad de Guadalajara. Yo también me quedaba pensando que también para temas de investigación encontramos pues todavía como bastantes limitaciones en la perspectiva de género y cómo de repente yo he escuchado que algunas chicas, por ejemplo, tienen como cierta tendencia o orientación hacia esta perspectiva, pero cuántas veces también se enfrentan a que a quien se les designa para guiarles, orientarles, dirigirles, tutorarles, muchas veces son el primer, pues ahora sí que como la primer barrera a vencer, ¿no? La propia persona asignada, porque muchas veces pues es como excusarse en, ay, pues no es mi tema o no es importante eso o mira, ¿qué te parece? Sí, genial, pero vamos dándole como la vuelta, ¿no? O sea, como vamos hacia acá, porque entonces, a ver, estas cosas, o sea, sí hay que verlas, ¿no? Desde una óptica muy científica, o no sé, o sea, hay como una serie ahí de excusas y entonces pensaba que también si pudiéramos o pudieran pues no compartirnos pues la experiencia en ese sentido, pues estaría bien también. Sí, adelante con la doctora Lilia también. Sí. Si quiere Gracias. con el comentario de la doctora Lilia cerramos y luego una segunda ronda. De acuerdo, muchas gracias. Sí, doctora Pati, muy interesante. Bueno, yo quisiera preguntarte primeramente, ¿cómo has lidiado con conjuntar academia y activismo? Porque siento que todavía es... La me la dejo así para que No sé. verdes, me las pinto de blanco, pero son verdes. Bueno, ahorita nos platicas un poquito más, porque creo que sí todavía hay mucho estigma sobre lo que debe ser una investigadora totalmente objetiva, separada de su objeto de estudio y sin una postura ética y moral frente a. Entonces me resulta sumamente atractivo o atractiva esta postura, ¿no? Que tú nos planteas. También dentro de un material que la doctora Hila me hizo favor de compartir ahora que empezamos a organizar o que empezó a organizar esta conferencia, leí algunas como argumentos, unos argumentos, digamos, en contra, ¿no? O sea, como que es un tema que se presta a la polarización.
Y digamos, una de las posturas en contra, además, pues de todo esto, estas líneas que tú nos hacías ver, ¿no? Que también están ahí como afectando, ¿no? La investigación o cómo nos acercamos a esto, es la que dice, pues, ¿por qué no dar en adopción? O sea, ¿para qué abortas? Si mejor tenlo para que no atentes con la vida y lo das en adopción. También la postura de que el cuerpo del producto es aparte, o sea, como que si el argumento de las feministas es yo tengo derecho sobre mi cuerpo, sí, pero no sobre el cuerpo de otro que ya llevas dentro, ¿no? Al menos, pues yo he leído mucho esa postura. Quería conocer también como tu postura frente a estos argumentos y también sobre el más simplista, ¿no? De que, bueno, no usan anticonceptivos. Esto creo que ya nos queda un poquito más claro con esto que tú mencionabas de la violencia sexual que muchas de las adolescentes que quieren abortar, pues se ven obligadas, ¿no? Pero también otro de los argumentos es ese, ¿no? Pues mejor acérquenles a anticonceptivos o por qué no se cuidaron, por qué ahora andan queriendo abortar, ¿no? Bueno, eran mis dudas nada más. Entonces voy, ¿verdad? Es que ya me iba a arrancar cuando teníamos hace ayer, ya nos queda, un foro con activistas que están en estados en donde se ha despenalizado ya. No la Ciudad de México, sino otros estados. Ajá. Estaba una compañía de Campeche, una de Quintana Roo y me está faltando una que era de Veracruz. Creo que era de Veracruz. Entonces son estados que despenalizaron más recientemente y entonces y yo era la única que estaba en este estado en que no se ha despenalizado legalmente, pues ahí en el Congreso. Y entonces un poco la descripción del panorama pues era muy similar entre ellas y yo. Yo pensaba que pues yo iba a ser ahí como pues el patito feo, ¿verdad? Pero ahí está pobre, ¿no? Ahí todavía en Jalisco. Tiene que mandar hasta Colima en vez de poder hacerlo así. No que Colima esté mal, pero como que manda Colima, ¿verdad? Pero bueno, entonces sí me sorprendí porque entonces resulta que lo que nos hicieron creer y que es lo que he estado comentando con algunas gentes de medios, ¿no? Nos hicieron creer que el sistema tenía una normatividad para, por ejemplo, hacer una ley, ¿no? Y entonces dice, una vía es que entonces un diputado, una diputada hagan una iniciativa y luego esta se va a discutir ahí y hasta tienen días y horas en las que se debe de discutir la iniciativa y de descartarla o modificarla o aceptarla, ¿no? No sé mucho de técnica legislativa, pero esto no ha sucedido, ¿no? Aquí hay 2 iniciativas presentadas y no han seguido esa ruta. Y luego nos dicen, bueno, otra forma es que la Suprema Corte de Justicia no dicte una sentencia que entonces afecte una determinada legislación de un estado y pues entonces tenga que armonizar la ley, se vea obligado el Congreso a armonizar y tampoco ha sucedido. Entonces resulta que para temas de derechos de las mujeres no se sigue el procedimiento, ¿no? Entonces es un tema de el patriarcado, o sea, no es un tema solamente de, legal. Bueno, vamos a modificar legal, ¿no? Y ya está. Digo, en la Ciudad de México hicieron algo genial porque yo creo que ahí, pues como todo el mundo nos fuimos, ¿no? Encima, pues ya no hubo forma de que cada quien hiciera lo que quisiera. Y entonces, pues también claro que la gente antiderechos también se previno, ¿no? Esto no vuelve a pasar y entonces ahora vamos a fortalecer aquí con objetores de conciencia, con organizaciones antiderechos, con partidos que no le entren. O sea, sí tendríamos que hacer también hasta a lo mejor investigación de cómo después del 2007, pues toda la franja antiderechos se movilizó para asegurar que en los estados, aun cuando se cambiara la ley, no avanzara. Para que aun cuando la Suprema Corte de Justicia dictara la sentencia, no se lograra, que aun cuando hubiera iniciativas, no se discutieran, que aun cuando, ¿no? Entonces, o sea, pues sí es muy impactante porque no se va a resolver con el cambio de la ley.
Eso ya a mí me queda completamente claro, me altera porque yo ya me quería jubilar, dije, 12 estados, ya nada más faltan unos poquitos para que sea una jurisprudencia y todo mundo listo, por ahí nos vamos a ir. Pues no, no, porque resulta que en estados en donde se ha despenalizado todavía no pueden realizar los procedimientos, ¿no? Porque entonces no hay personal, porque no hay personal que sea no objetor, porque entonces cuando llegan desalientan a las chicas, porque entonces yo digo, oye, pues eso es lo mismo que me está pasando a mí, y entonces no es que nomás pues que ya se despenalizó y ya dimos el salto cualitativo y entonces ya todo el mundo la felicidad, no es así, ¿no? Entonces, sí, entonces es más complejo. Y creo que por otro lado, el tener esta visión también ahora nosotras nos permite entonces ir apuntalando en donde tenemos que apuntalar para que cuando se dé la modificación a la ley, ¡pum!, nos vayamos ya, o sea, como por ahí, ¿no? Que es en esta sensibilización del personal, estas personas como Sofi que están pensando en, bueno, con este argumento a lo mejor aquí, ¿no? O sea, podemos llegar con los diputados, ahora vamos con el personal de salud, ahora con la gente en las universidades, ahora vamos, ¿no? Como, y bueno, decir también que ha habido gente, por fortuna está llegando gente joven a algunos lugares en las instituciones que ya traen también otra visión, ¿no? Y que entonces dicen, bueno, aunque, por ejemplo, en el OPD dicen, aunque el Estado no despenalice, yo tengo un lineamiento federal de aborto seguro y pues yo voy a prestar los servicios con este lineamiento, ¿no? Y entonces, pues claro, que reciben una violencia frontal de los compañeros y compañeras del servicio, ¿no? Entonces o sea, una compañera nos platicaba, bueno, hice un viaje, tenía que, ella es médica, ¿no? Hice un viaje, tenía que presentar ahí con la persona de los recursos, las comprobaciones para que me reembolsaran mi dinero que había invertido y la mujer la trataba súper mal, ¿no? Y entonces ella no entendía qué era lo que pasaba hasta que un momento le dijo, pues es que yo estoy en contra del aborto. Y la doctora como qué, pero yo estoy haciendo un trámite de finanzas aquí, o sea, como, ¿cuál es el tema, no? Bueno, eso es lo que están viviendo también algunas personas, ¿no? Entonces, en los lugares ya de trabajo, la confrontación entre el mismo personal, compañeros, compañeras, que no necesariamente los médicos o las médicas, sino otro personal de la entrada, el policía, ¿no? La de finanzas o la de las trámites. Ese es el tema, pues, ¿no? Pero creo que también hay un avance grande cuando observamos a mujeres muy jóvenes, pues también declarando públicamente con su pañuelo verde en su mochila que están a favor de la despenalización. Porque eso lleva la discusión, la saca de en los lugares en donde están los médicos o las enfermeras o la academia, ¿no? La investigación, y lo lleva a las casas, a la sala de la casa, a la cocina de la casa. ¿Y qué le vas a decir que a tu hija que entra con el pañuelo verde? O sea, le vas a cerrar la puerta, le vas a decir, o sea, ¿no? Yo alguna vez di una capacitación para personal médico de Guadalajara, de la región sanitaria de Guadalajara, y una mujer estaba, bueno, abiertamente en contra de lo que yo estaba planteando, estábamos hablando de norma 046. Y cuando terminó la conferencia dije, bueno, rapidito salir de aquí, ¿no? Yo agarré mis cosas y cuando voy saliendo ella está esperándome ahí. Dije, no, ya valió gorro. Ya me va a agarrar aquí a decirme sí, ¿no? Como de, te vas a ir al infierno. Yo dije, estoy preparada. Pero no, cuando yo llego ahí me dice, te tengo que preguntar algo, tú me tienes que ayudar. Dije, a ver, pues dime, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué quiere decir cuando mi hija me dice mi cuerpo es mío? ¿Quiere decir que ella ya abortó? Con una preocupación a punto de llorar. Ella, o sea, evidentemente estaba en contra, pues, ¿no? De la despenalización, de hablar del tema siquiera, ¿no? Pero tenía el problema en su casa. Y para resolver el problema en su casa, yo era la persona más indicada. Porque sus amistades o las personas que piensan como ella, pues le iban a decir, dale, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, interrógala, ¿no? Un detector de mentiras o que te diga si ella ya abortó, ¿no? Pero entonces ella alcanzaba a ver que a lo mejor la persona que podía orientarla mejor era yo, que estaba a favor, para poder entender qué era lo que ella le estaba diciendo, ¿no? Entonces yo le dije, lo que ella te está queriendo decir es que si ella va a tener que tomar esa decisión, te lo va a contar. Y entonces ella ya se quedó así, ¿no? Ya platicamos unos minutos y ya parece que se quedó un poco más tranquila. O sea que no,
No, pues es que las chicas tienen derechos, ahora lo saben, y entonces pues esto es, ¿no? No te está diciendo que ya lo haya hecho ni nada, nomás te está diciendo que pues si lo tiene que decidir, te lo va a decir y pues vas a tener que apechugar, ¿no? Y pues dijo, bueno, pues entonces, ok, que sea, ¿no? Ya. El, pero entonces sí hay un tema con el hecho, sí es un gran logro, un gran avance, que las chicas más jóvenes estén en el tema, porque eso nos ha dado un respiro a nosotras, ¿no? O sea, sí nos presionaba, ¿no? La gente en las conferencias, no, pero esto, ya, ahora, a ver, pues dígale a su hija, dígale a su sobrina, dígale a su hermana, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Y ahí las familias sí toman otra actitud. En un acompañamiento que yo hice vino la abuelita con la chica. Y entonces cuando yo les di la información, ¿no? Así y así, bueno, pues ya tú cuando decidas, pues ya nos avisas y ya. Y entonces la señora me dijo, levantó su mano, estábamos las tres nada más, pero ella levantó su mano, ¿no? Como muy formal de que quería participar. Y me dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que ella quiere hacer. Dijo, pero ella no hace esto sola, aunque esto sea lo último que yo haga. ¿No? Entonces, la gente está obligada a entender, a verlo de otra manera, a reflexionarlo desde otra perspectiva, cuando es su hija, su nieta en este caso, quien está tomando esta decisión, ¿no? Entonces, eso ha sido una gran entrada de aire para el tema, el que las chicas más jóvenes se hayan involucrado y entonces van dando la batalla en un espacio a donde nosotras no podemos llegar, a las casas, ¿no? Y entonces, pues también ahora vemos a muchas mamás con las hijas en la marcha, ¿no? Por ejemplo, porque pues dicen, bueno, pues vas, te acompaño, ¿no? Una señora llegó a uno y compraba el pañuelo, ¿no? Entonces, me da uno, ¿no? Y entonces la muchacha, yo voy a comprar el mío, le dijo, y entonces dice la señora, bueno, deme dos, pero entonces ya pagándonos los dos, ¿no? O sea, bueno, deme dos. Ella le iba a comprar uno a la muchacha, pero entonces la muchacha salió más lista, ¿no? Dice, yo voy a comprar el mío, este es el tuyo, y yo voy a comprar el... Bueno, entonces deme dos, ¿no? Y ya compró los dos. O sea, son cosas que van, pues sí, que van planteando que aunque tenemos estas dificultades, también tenemos una perspectiva como esperanzadora, ¿no? Luego me dijo Yasmín de las tutorías. Sí, es una cosa muy impresionante lo que sucede con quienes trabajamos como en las maestrías y en los doctorados y todo esto, porque casi siempre lo que se nos dice es que el estudiante tiene que entrar a nuestra línea de investigación, ¿no? O sea, que el estudiante tiene que hacer como, pues, es que la escuela es una institución adultocentrista, ¿no? Entonces, yo soy la investigadora, entonces yo sé qué es lo que se hay que investigar y tú eres mi alumna y tienes que hacer pues lo que yo te diga, de lo que yo soy experta. Yo te voy a asesorar en lo que yo ya sé. O sea, Dios guarde la hora en que yo tenga que aprender otra cosa nueva. No, yo ya estoy grande y yo esto es lo que sé y pues tú vienes y te sumas a mi línea de investigación, ¿no? Entonces, por eso resulta complicado que de repente algunos de estos temas que nos surgen, que realmente a las organizaciones y a la Secretaría de Salud y a los diputados y a las diputadas les urge tener esta información con una base científica, objetiva, ¿no? Como clara, pues no la tengan, porque entonces la gente dice, no, yo de eso no sé, ¿no? Y sí me ha tocado, sí he tenido algunas, que dar algunas asesorías, a veces a solicitud de los directores de tesis, que dice, bueno, yo no sé de esto, pues dígale tú, ¿no? Pero algunos que han dicho, no, pues yo de eso no sé, entonces o cambias tu tema, o te cambias de maestría, o haces otra cosa, porque yo no tengo idea de qué es de lo que me estás hablando. Entonces sí es un tema que tendríamos que ir como construyendo a lo mejor el referente, ¿no? De quién sí está haciendo investigación en eso, para que entonces quien vaya a hacerlo pueda ir ahí, pues a lo mejor no como director de tesis o directora, pero como codirector o como asesor externo, ¿no? Para poder librar los temas, porque sí necesitamos la información. O sea, la cosa es que sí se necesita la información, ¿no? Para fortalecer estos procesos que yo describí ahorita aquí, que han servido tanto para ir como garantizando los derechos, ¿no? Entonces, pero sí es un tema porque pues la escuela, la institución educativa es una institución adultocentrista, jerárquica, en la que en realidad lo menos importante es el estudiantado, ¿no? Y entonces, pues, ¿no? Digo, con sus excepciones, pero bueno, así como pasa.
Y me decía, doctora, el tema sí es un tema que se polariza demasiado, porque es un tema que tiene que ver con las mujeres. O sea, en una cultura patriarcal, machista, todos los temas de mujeres van a generar esta sensación. Pero el aborto es una cosa, yo le decía alguna vez a Alejandra Cartagena, no sé si la conocen, pero ella trabaja con el tema de feminicidio. Derechos humanos, Ajá, desaparecidos. y yo le decía, oye Alejandra, a mí esto no me gusta. Tú llegas a los auditorios y todo el mundo te quiere, te apapacha, te aplaude y te ama tiernamente. Y yo llego a hablar de también derechos humanos, ¿no? Pero a mí no, a mí me odian porque yo voy a hablar de aborto, ¿no? Entonces tú como hablas de feminicidio, ay, pues todo el mundo te recibe muy tiernamente. Y yo, ¿qué onda? Y a ella le daba risa eso, porque sí veíamos eso cuando hacíamos los foros de las diferentes violencias y todo, no, pues ya cuando yo hablaba era cuando ya toda la gente estaba enojada y diciendo cosas, ¿no? Entonces, sí genera esta animadversión. Yo pienso que es porque solamente pensar que la vida humana depende de la decisión de una mujer, o sea, el patriarcado, dice, no, no, eso sí que no. Y acuérdense que en la película de Barbie, ¿no? Como le dice Ken, ustedes se están llevando muy mal el patriarcado. No, lo estamos llevando bien, pero disimula. Y entonces la cultura está en ese aspecto, es como pero fortaleza, ¿no? Entonces, este tema es el último que va a pasar. O sea, este tema no es sencillo porque quiere decir eso, que la vida humana dependa de la decisión de una mujer. No, en una cultura en donde el hombre es lo más importante, esto es como, ¿qué? ¿A dónde vas, no? Y entonces este tema de, por ejemplo, dar en adopción, digo, en México, no tengo exactamente la cifra, tal vez a lo mejor Sofi se la recuerde, pero es la posibilidad de adoptar es como una en 2 millones de personas, ¿no? O sea, es muy complicado, muy difícil, ¿no? Porque, bueno, primero no hay una cultura de la adopción, sí, a veces hasta adoptar un perro, un gato, difícil. cuesta trabajo, ¿no? Entonces, no, como un bebé, ¿no? Pero además la gente quiere un recién nacido. No es que tú digas, bueno, pues mándeme uno de 5, de 6, de 10, de 12, un adolescente, adopten a alguien, quiero mandar que adopten a los míos, yo para qué quiero otro en mi casa, ¿no? Entonces, es un tema, se dice fácil, ay, manden sí, denlos en adopción, no hay problema, pero no hay procesos, ¿no? No hay procesos para dar en adopción, digo, el Instituto Cabañas que yo les describí hace rato está lleno de gente, lleno de gente. Y el problema es luego de los 15 años para los hombres y de 18 años para las chicas, ¿qué hacen? A la calle. A la calle y o sea, con la mano en la cintura. La institución los empuja así, les cierra la puerta y háganle como puedan. Entonces, no es una realidad el tema como de la posibilidad de adopción, pero por otro lado es pensar también en que Olivia hace una referencia de este proceso de embarazo-aborto, pero también entonces tendríamos que entender que no es el embarazo, desligado del parto, desligado de la crianza, ¿no? Paulina, que si ustedes recuerdan que fue la chica de la cual se derivó la norma 046, que es una niña del norte del país que fue víctima de violación y que pues cuando acudió a las instituciones de salud para interrumpir el embarazo, porque en todo el país es legal interrumpir un embarazo que es producto de una violación, ella se presentó al hospital y entonces el hospital mandó llamar al cura de la ciudad, al arzobispo, y entonces él vino a decirle cómo eso era un gran pecado y no podía hacerlo. Y bueno, todo el mundo se metió en la decisión, fue durante el gobierno de Fox, y entonces le impidieron interrumpir. O sea, se quedó en el hospital, pero para impedirle que interrumpiera el embarazo. Cuando finalmente la dejaron salir del hospital, ya no era tiempo para interrumpir en la Ciudad de México. Y entonces, pues ya, ¿no? Tuvo que continuar el embarazo. Y cuando el bebé nació, el niño nació, le decían, bueno, pues ahora sí, dale una adopción, ¿no? Entonces ella decía, y dejar que mi sangre ande rodando por ahí, quién sabe con quién y no sé dónde, pues no, yo ya me lo quedo. O sea, el embarazo está ligado, el embarazo también es
parte de todo esto. Y hay gente que lo que no quiere es cursar el embarazo, ¿no? Entonces, esa parte también, o sea, es que es otro momento. Ya cuando tú tienes al bebé ahí, pues bueno, yo digo, ay, es bien divertido tener un bebé. Es súper genial, o sea, lo tienes ahí, bueno, cuando te puedes dedicar solamente a eso, es como verle como que ahora se movió, y ahora movió el dedito, y ahora se ríe, y ahora estás ahí metida, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el embarazo es otra cosa diferente, ¿no? Y entonces hay gente que a lo mejor pudiera decir, yo quiero tener un bebé, pero no quiero pasar un embarazo, entonces voy y adopto un bebé. O yo no quiero pasar los primeros años de vida, yo quiero tener un niño ya de 3, 4 años. Ah, pues entonces vas y adoptas uno más grande, ¿no? Pero entonces el embarazo también es un proceso al que tú debes de tener derecho a decidir si lo quieres cruzar o no lo quieres cruzar, ¿no? Porque tiene implicaciones. Ahorita le comentaba a Yasmín que se comunicó conmigo una chica que se embarazó, su niña tiene 2 años y tuvo muchos problemas de salud, tuvo preeclampsia y le dio una trombosis. Bueno, salió del embarazo, ya tuvo el parto, ya tiene su niña y lo demás, y entonces dijo, ya no me quiero volver a embarazar. Se operó el marido y ella tuvo otra trombosis, hace 22 días tuvo otra trombosis. Y entonces fue cuando descubrió que estaba embarazada, porque la operación del marido no les dijeron que tenían que esperar un tiempo cuidándose, ¿no? Para que no se embarazara, y entonces se embarazó otra vez. Y entonces ella se presenta para que le hagan un procedimiento por causal salud y le dicen que no es necesario, no, va a estar bien, te vamos a cuidar para que entonces no tengas otra vez otra trombosis ni te vaya a pasar nada. Es que el embarazo es el problema, o sea, sí puede tener, sí, ya dice, yo sí quisiera tener más familia, pero, o sea, mi situación de salud es para el embarazo, ¿no? Entonces, el embarazo es el proceso al que las personas dicen, no quiero, ¿no? Y entonces hay que interrumpirlo. Y había otra que era, que por qué mataban ajá, como que es un cuerpo aparte. Y bueno, sí es un tema que tiene que ver con, pues, con la filosofía y con todo este rollo, de en qué momento, cómo, cuándo y todo lo demás, pero fundamentalmente, incluso en la perspectiva religiosa, según lo que nos ha comentado Fray Julián, pues es que quien ya está en la vida, ¿no? Quien ya es la persona, es la mujer y es la que tiene derechos. Ya cuando nazca el bebé, pues entonces ese ya tiene derechos y entonces ya esa parte. Pero mientras no nace, mientras no ha tenido, y bueno, que por eso se hizo toda esta discusión en la Ciudad de México para decir hasta qué semana se podía interrumpir, ¿no? Y entonces, bueno, que ahí todos los expertos en bioética y todo dijeron, bueno, hasta las 12 semanas no hay sensibilidad, no hay no sé qué, no hay Desarrollo del sistema nervioso. desarrollo del sistema nervioso y todo lo demás. Entonces, voluntariamente, o sea, de manera electiva, solamente puede interrumpir hasta las 12 semanas. Pero también hay ahora, por ejemplo, el caso de Jalisco, que no hay una temporalidad para el procedimiento de interrupción. Tú puedes interrumpir un embarazo por causa de salud o riesgo de vida, sobre todo porque al final del embarazo es cuando se van a dar más estos problemas, ¿no? Y entonces, pues si un producto no va a ser viable, tú puedes interrumpirlo, aunque sean 24 semanas, 30, o sea, porque no va a ser viable, ¿no? Porque tiene un problema y te está generando un problema también. Entonces, es una cuestión que tendríamos que analizar como en cada caso, ¿no? Pero fundamentalmente lo que tendríamos que recordar también es que los hombres siempre han podido decidir. Entonces han dejado a los hijos en el embarazo, cuando acaban de nacer, a los 5 años, a los 10 años, a los 20 años, ¿no? O sea, los hombres se han podido ir, desembarazar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en cualquier momento del desarrollo. Y ni modo que digamos que no era el papá. No, sí era el papá y le tendría que haber dolido y no porque no lo trae cargando ahí en el vientre, no tendría que estar, ¿no? Pero ahí no hay tanto problema. Y ahí muchas familias, bueno, en mi generación, muchas familias apoyaron a los hombres para que se fueran sin problema, ¿no? No, hijo, embarazó a la novia, váyase a Estados Unidos, a ver, aquí está el dinero, ¿no? O escondas en la casa del campo para que no vaya, no lo obliguen a casarse y no tenga que hacerse responsable. ¿No? Si hay una prerrogativa para el hombre, pues también tendría que considerarse para la mujer, ¿no? Claro que acá lo que se dice es que la mamá, ¿no? Entonces aquí, ¿no? El corazón nos duele y no sé cuánto, no, pues es igual, ¿no? No quiero estar embarazada
el embarazo se da por muchas razones, ¿no? Una compañera se embarazó y tuvo un niño precioso, pero ella traía un DIU, traía un parche y usaba condones y se embarazó. Bueno, no lo podía creer, ¿eh? Cuando ella tenía una niña ya más grande y no lo podía creer, decía, esto no me puede estar pasando, ¿no? Bueno, pues es que los embarazos son así y las que nos embarazamos somos nosotras. Entonces tendremos que poder decidir en qué momento sí y en qué momento no queremos continuar con ese embarazo, ¿no? No me acuerdo si había otra. Pues ya era solo lo de investigación y activismo. Ah, sí, esa era muy buena, porque no tengo ni la menor idea. Pero no, yo les he comentado con las compañeras que esa cuestión es como un poco el sentido de la vida, ¿no? O sea, como, bueno, nosotras hemos ido trabajando, pues de verdad que como con la carga ya ahí, ¿no? Nosotras empezamos trabajando el tema de aborto. Ese era nuestro tema fundamental en la asociación, en la organización. Y con este tiempo tan terrible que nos está tocando vivir, hemos empezado a trabajar violencia. Pero, o sea, no hay de otra, porque, ¿sabes? O sea, las mujeres están llegando así, con esa problemática. Entonces, solo lo único que no hemos hecho es dejarlas solas. Entonces, como que ha sido esa parte, ¿no? O sea, lo vamos juntando con nuestra actividad profesional, con nuestra actividad académica, con nuestra actividad familiar incluso, pues porque no hay de otra, o sea, le tienes que entrar, ¿no? Y creo que nos ha sucedido a la mayoría, ¿no? O sea, bueno, pues es que hay que entrarle, ni modo, no es que puedes darte la media vuelta e irte, ¿no? Como, pues a veces pareciera que tenemos esa opción, pero creo que no. Y sobre todo por eso, porque estamos hablando de personas y entonces pues vamos haciendo los esfuerzos para empatar, ¿no? Como el trabajo activista y el académico o el de investigación. Y creo que nos ha permitido también esto, poder hacerlo, el estar en las ciencias sociales y que en las ciencias sociales también se hayan desarrollado y hayan avanzado tanto estas perspectivas latinoamericanas, ¿no? Que te sitúan en el lugar, que te hacen ver lo que está pasando y no y dejar de replicar, ¿no? Este dicho colonialista, ¿no? Bueno, de mantener la distancia, tu cubreboca, tus gogles y tus guantes y tu bata para que no te toque nada, ni te pase nada, ni te contagies de absolutamente nada. Y que acá pues más bien es meterte, ¿no? Y más bien ahí pues empezar a ver cómo le haces para tratar de resolver. Yo creo que ha sido una combinación de todas esas, ¿no? Las usuarias que, o sea, pues que llegan con una necesidad concreta, nosotras que también tenemos como una sensibilidad ya y un trabajo también ideológico que creo que las compañeras más jóvenes nos han planteado, pero también este desarrollo ya de la ciencia social, menos acartonada, menos rígida, menos cuadrada, pero igual de útil, ¿no? Igual de útil y de valiosa para, pues eso, para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces creo que así un poco y ha tenido que ser obviamente un trabajo muy acompañado porque siempre también estamos aprendiendo, ¿no? O sea, vamos y bueno, sí, digo, a mí me toca ahora un poco, creo, como esta cuestión de dar la conferencia porque soy una persona mayor y ya no tengo otra cosa que hacer, pero las compañeras más jóvenes van como ¿no? Como con la energía, con la vibra, con lo más avanzado, ¿no? Y con una naturalidad que me dice, no, estás equivocada, eso ya no es así. Yo, ay, me anoto, ¿qué? ¿Cómo ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice, no? Esta cosa de los pronombres, de la inclusión y de tanta cosa que yo digo, ay, creo que no lo voy a lograr, pero bueno, que va haciéndonos, ¿no? Entrar y que queremos, pues, que queremos hacerlo, ¿no? Creo que, ay, espero haber contestado, sí. pero... Sí, gracias. O sea, eso. Voy a leer dos comentarios que están en el Facebook, en el live que tenemos. Dice Lisa Melissa, gracias doctora Patricia por tu disertación. Casi lloramos al escuchar estos casos que nos reafirman por qué debemos defender esta libertad como un derecho fundamental. La maestra Imelda Gutiérrez dice felicidades a la doctora Patricia Ortega por su presentación y a la doctora Hilda por gestionar el evento. Tengo una duda. ¿Usted sabe cuál es el camino jurídico que debemos hacer en Jalisco para lograr hacer un cambio en el derecho penal y dejar de considerar el aborto como delito? Y bueno, también dice que abortos sociales, ¿no? En esta última
parte de los hombres que sí pueden abortar, pero que nunca son castigados. Y aquí tenemos otra pregunta, adelante. Si se puede presentar y dar su comentario, por favor. Hola, mi nombre es Ernesto Maciel y soy también académico de UDG. ¿Cuál es el camino que llevó a la Ciudad de México 2007 a que todo su personal de salud fuera primero un objetor? O sea, es como pienso en reclutar a personas que estén a favor, ¿no? Primeramente. Y, o sea, ¿cuál sería la dinámica que se pudiera aplicar para Jalisco para que cuando una persona requiera una interrupción, no tenga que lidiar con toda esta traba burocrática, de moral y demás cosas que suceden ahora aquí en Jalisco? Gracias. Y ya para terminar, digo, me voy a permitir decir algunas cosas para que no se nos vaya más tiempo. Bueno, felicitarte, Patti, muchas gracias por todo lo que nos dices. Yo siempre aprendo mucho cuando estás hablando, hasta cómo abordar esos temas, ¿no? Bueno, yo como soy historiadora y también Lilia, somos historiadoras, también me gustaría resaltar esa parte, ¿no? Que hacen falta investigaciones históricas porque las mujeres siempre han abortado, no es un tema nuevo, es un tema ancestral y voluntaria o involuntariamente, o sea, el tema del aborto es parte de la historia de las mujeres. También destacar que recientemente la tesis de Ángela García sobre estigma, que fue realizada en Flaxo, en la maestría en Flaxo, abona un poco a ese tema de lo que estabas hablando sobre el estigma, ¿no? Cómo ella es abogada y la maestría era en género y cómo ella logró entrevistar a médicos, objetores de conciencia, y cuando se encontraba con ellos era lo que tú decías, que en realidad no tenían idea de qué era la objeción de conciencia, sino que tenían miedo de las repercusiones legales y no tenían ningún conocimiento al respecto, hasta que ella como abogada les dijo. Entonces también es un tema de ignorancia y de prejuicios desde su formación profesional. En ese sentido, también quisiera destacar que hay un enfoque que muchas hemos tenido gracias a golpes de la vida, que es la empatía, ¿no? Cuando yo escucho esos comentarios sobre es que no es tu cuerpo, es que, digo, yo fui formada en esa ideología, en esa educación, ¿no? Pues es una mirada fuera de las experiencias, y cuando ya te topas directamente con ayudar a una mujer, con vivirlo en tu propia experiencia, te das cuenta que en realidad el panorama es mucho más amplio y que no puedes permitirte juzgar de esa manera a otras. Entonces, aquí yo cuando escucho sigo viendo esos comentarios de gente cercana, ya no me enojo porque pienso que tiene que ver con la empatía y tiene que ver con, claro, cuando lleguen sus hijas con un pañuelo verde, les va a cambiar la vida. No me busquen cuando y a veces lo suelo decir, pero la buscan a una. Entonces es cuando, bueno, cuando pase, aquí voy a estar. Esto. Gracias, Ira. No, sí, y definitivamente que nos hace falta el trabajo de las historiadoras, y también la difusión de lo que las historiadoras han construido, porque han ido recuperando, porque también es cierto que hay algunos documentos que, bueno, los vamos conociendo porque estamos muy metidas en el tema, porque ya de plano, si no lo lees, no puedes continuar, pero que regularmente no son socializados, ¿no? Como debería de ser, ¿no? Para poder ir como también avanzando como en esta parte, ¿no? Entonces sí, es real. La ruta legal que nos pedían en el Facebook, pues mira, se supone que sería esto que describía al principio, ¿no? Iniciativas por parte de diputadas, en este caso, 2 diputadas que hicieron ya 2 iniciativas diferentes para despenalizar el aborto. El proceso más o menos sin tener como toda la técnica legal legislativa para poderlo decir, ellas presentan las iniciativas, se tiene que pasar a turnar a discusión de las comisiones y luego se tiene que hacer una discusión ya entre todos para decidir si eso pasa, no pasa, se modifica o cómo, ¿no?
y hay tiempos, ¿no? O sea, a partir de que ellas presentan las iniciativas, hay tiempos establecidos para cada uno de estos procesos. O sea, una iniciativa no se puede quedar ahí guardada eternamente, ¿no? Se supone que no se puede, porque pues el trabajo de los diputados y las diputadas es hacer las iniciativas. Esa es la chamba, ¿no? O sea, ubicar los problemas y entonces hacer iniciativas que van a modificar leyes que van entonces a resolver los problemas. Entonces, eso es lo que no ha pasado. En las dos iniciativas que se presentaron, pues al principio casi de esta legislatura, no se han turnado a comisiones, no se han discutido y por lo tanto tampoco se han discutido en el Pleno y por lo tanto tampoco se ha dicho si están bien, están mal, se rechazan, se aprueban, se modifican o qué pasa con ellas, ¿no? Entonces, ahí hay una primera cosa que ya no pasó. La otra es esta de la Suprema Corte de Justicia. El otro camino es este, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, se interpone un amparo y se dice, a ver, en Jalisco todavía está el Código Penal considerando el aborto como un delito y ustedes ya dijeron en esta sentencia que no debe ser así, a ver qué está pasando aquí. Y entonces la Suprema Corte otra vez, ¿no? Hace un estudio, revisa y hace una sentencia. Entonces ya se vota y entonces se dice, a ver, ¿no? Si se votara unánimemente como fue la del año pasado, la del 2021 y esta de este año, bueno, entonces se analiza, ¿no? Se propone como el dictamen y entonces sale la sentencia y se dice, a ver, Jalisco, pues tú tienes que poner, si no quieres modificar la Constitución, nomás es que le ponga abajo un letrero de este artículo es anticonstitucional. Y eso quiere decir que queda ya invalidado. El artículo 4 de la Constitución es el que habría que invalidar. Y, por lo tanto, los artículos del Código Penal 227, 228 y 229 del Código Penal, ¿no? En donde se dice que el aborto es un delito, cuáles son las sanciones, las causales que se eximen de responsabilidad, o sea, todo eso se elimina y se pasa todo a la ley de salud, ¿no? Porque entonces ya, ahora sí, las instancias de salud, ¿cómo lo van a atender? ¿Con qué circunstancias, de qué condiciones, a dónde tiene que ir? Pues eso ya va a ser definido en una ley de salud. Se supone que esa sería como la ruta, ¿no? Pero tampoco pasó. O sea, resulta que la Suprema Corte ya dijo, esto no se puede criminalizar, es un derecho humano, tal, todos los estados deben armonizar las leyes y tampoco ha pasado, ¿no? Entonces estamos en desacato, por eso era que insistíamos nosotras el día de ayer en el Congreso con que pues, el Congreso estaba en falta porque ni siquiera ha podido acatar la indicación de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que dicen los diputados? No nos han notificado. Yo creo que están esperando que les manden un WhatsApp, o no sé, ¿no? O sea, que la Suprema Corte de Justicia les mande un mensajito de, oigan ya, ¿no? O sea, como, a ver, es pública, ¿no? La sentencia es pública, no puedes decir que no te ha notificado. Estás publicada la sentencia, tú vas, la lees, la jalas y ya la traes a tu normatividad. Pero bueno, no sucedió así. ¿Qué es lo que pasó en la Ciudad de México? Y ese es otro proceso que las historiadoras han abordado, me parece. Yo he leído algunos trabajos también muy, muy interesantes, pero convendría este tema de la difusión. Lo que pasó en la Ciudad de México fue que las feministas, yo creo que andaban desocupadonas y se fueron metiendo a la asamblea, era en ese momento la asamblea del Distrito Federal, cuando no era todavía un estado. Y entonces se fueron metiendo como la humedad, ¿no? Ahí, ¿sabes? Yo tenía compañeras que decían, las personas pensaban que yo trabajaba ahí, pero yo no trabajaba ahí, ¿no? Entonces, ellas todos los días a las 8 de la mañana, ellas ya estaban ahí junto a una maceta, casi tenía ahí su mesita, o sea, no tenía mesita ni nada, sino estaba ahí con su tablita, su libreta, ¿no? Y, a ver, diputado, es que mire, este tema y este otro, y la perspectiva de género, y entonces hay que empujar aquí, hay que empujar acá, y se dio una coyuntura, pues particular, porque alguien entonces propuso el tema de la despenalización. Cuando alguien propuso, como en este caso, una iniciativa, ¿no? De como las que emitieron las diputadas aquí, en ese momento ahí, esa iniciativa para despenalizar. Entonces todo el mundo reconocía a la compañera que se paraba ahí junto a la maceta maceta como experta en el tema. Y entonces los diputados y las diputadas venían y, oye, pero a ver, como en este caso aquí, que no, considere esto otro, y que no sé qué, y que la objeción de conciencia, y que o sea, todo, ¿no? Entonces ya, pues bueno, cuando se votó, pues se votó y se ganó. Y pues como que era un poco increíble, ¿no? O sea, como, es un poco como las alertas de género.
fue más o menos ese, como que las mujeres es que somos una cosa muy increíble porque también, ¿no? Como cuando se votó las alertas de género, la gente ni sabía que estaba votando, pero sí, sí, que se declaren las alertas de género y luego, no, siempre no, ¿no? Como corran todos. Entonces, bueno, se despenaliza, pero fíjate que, Ernesto, que no, no es que se genere, o sea, no es que todo el personal se capacite y se sensibilice, sino que más bien se crea la unidad para la atención. Entonces se hace una clínica en la que se van a atender todas las solicitudes. La clínica ILE. Ajá. Entonces, no se atienden los procedimientos de aborto, no están en todos los hospitales o en todos los centros de salud. Están bueno, ahora ya hay muchas clínicas, pero inicia con una, ¿no? Entonces, en esa clínica van a llegar todas las que van a solicitar. Y obviamente, pues eso también genera problemas porque la gente tiene sus creencias, o sea, no es que todo el mundo, sí, ya se les penalizó, que bueno, porque yo también ya estaba en esa idea. No, también hay personal, digo, a nosotros nos cuentan que de repente el personal de cocina se declaraba objetor de conciencia, ¿no? De los hospitales, no, pues no, yo soy objetor de conciencia y no voy a llevar la comida para esa asesina. Entonces, a ver, no, la objeción de conciencia es una prerrogativa del médico. El de la cocina tiene que hacer la comida para todo el mundo, ¿no? O la trabajadora social o la psicóloga, ¿no? O sea, no puede todo el mundo objetar a ver qué está pasando aquí. O sea, sí se enfrentaron esas dificultades, ¿no? Y de repente, pues gente que no quería y entonces, pues tenían que cambiarla, no la podían poner en la clínica de abortos, sino tenían que mandar a otra persona y bueno, se fue construyendo. ¿Qué otra cosa pasó en la Ciudad de México? Las organizaciones antiderechos se apostaron afuera de las clínicas con los altares para los no nacidos que habían sido asesinados ahí y entonces esperaban a las chavas, ¿no? Esperaban a las chavas a que llegaban a entrar, no entres, mira que acá el video, mira que no sé qué. Entonces las personas que estaban en la clínica también fueron viendo esas cosas y decían, no, esto como que no puede estar pasando, ¿no? Entonces luego ya las asociaciones, las organizaciones de sociedad civil fueron a poner módulos ahí, no le hagas caso, es antiderechos, a ver, tú vente para acá, porque se ponían bata y se colgaban un gafet, ¿no? Que simulaba como que eran parte del personal de la clínica para que la gente pues se desorientara, se confundiera y se fuera. Y entonces la gente de los mismos hospitales pues va entendiendo cuál es la lógica, ¿no? Cuál es la raíz de los problemas, del problema de un procedimiento de interrupción y van asumiendo más su rol, ¿no? Hay un refrán que no se oye bien, pero me parece que es un poco lo que a veces nos sucede a todos y a todas, que es el de la carga hace andar al burro, ¿no? Porque entonces las usuarias están llegando y están llegando con estas problemáticas que de repente es lo que no sabemos, ¿no? Entonces decimos, todas las mujeres que quieren abortar son irresponsables, pero ya cuando empiezas a platicar con las mujeres, entonces, no, pues no era que fuera irresponsable, ¿no? Es que es más responsable, es que tiene estas circunstancias y entonces pues eso también va ablandando y va un poco generando que pues que se presten mejores servicios, ¿no? No están exentos de circunstancias delicadas y de algún ejercicio de violencia, no, obviamente mucho menos que acá, y también va apareciendo esta gente joven que va tomando los espacios, ¿no? Los lugares, pues las plazas de médicos, de recepcionista, de enfermera, de psicóloga, de lo demás, ¿no? O sea, y también la evidencia pues va dejando claro, por ejemplo, que este tema al que le tenían mucho miedo, decían los antiderechos, de la reincidencia, ¿no? De que iban a venir a abortar cada 8 días. Bueno, pues que no se da, ¿no? Y que no ha subido nunca en las estadísticas de todos estos años del 2%, ¿no? Que son las mujeres que regresan y que cuando regresan, pues ya se empieza a hacer hasta una investigación de a ver qué está pasando con ellas, ¿no? Como hay violencia, qué está sucediendo, ¿no? Porque regularmente lo que pasa es que vas una vez y no vuelves, ¿no? O sea, como ya, ¿no? Pero también entender, pues, que esto que decía Hilda, ¿no? Que la realidad y la vida de las mujeres es compleja, no es una cosa sencilla o como el acceso a los métodos, ¿no? Pues sí, tú puedes acceder a los métodos, pero accedes a ellos y luego cómo los negocias, cómo los gestionas con la pareja. Que es otro tema completamente diferente, ¿no? O sea, sí, tú fuiste hasta el centro de salud, te los dieron, ya los tienes en tu casa, pero el compañero no los quiere usar, ¿no? O lo usa un rato y luego se lo quita.
¿no? Y entonces como, a ver, ¿no? Ah, bueno, entonces un implante, sí, pero eso tiene afectaciones a mi vida, ¿no? A mi vida cotidiana, a mi rutina, a mi estado de ánimo, a mi situación de mi sensación de bienestar o malestar. Entonces no es fácil tampoco, ¿no? El acceder a los métodos sin información, sin una atención, un acompañamiento, ¿no? Que te vaya haciendo ubicar, a ver, me puse un implante, pero me estoy sintiendo de esta manera, entonces retíratelo y hay que buscar otra cosa, ¿no? O sea, regularmente aquí hay de ¿no? En una fiscalización que hacíamos de métodos, de la distribución de métodos en la zona metropolitana de Guadalajara, una chica, una usuaria simulada tenía que llegar a solicitar información sobre los métodos y le dijeron, ¿viene menstruando? Entonces, espérense, vengo a ver si hay métodos, ¿no? ¿Por qué tengo que venir menstruando? Es que es la única forma de saber que no estoy embarazada y entonces ya pasa para que le pongan el DIU. No me va a preguntar qué frecuencia de relaciones sexuales tengo. O sea, Alergias, me va a poner un DIU. situación. Sin agua va nada más, ¿no? Y entonces necesitaba venir menstruando, ¿no? Entonces, esa es o sea, no funciona así, ¿no? O las personas adolescentes que se presentaron bueno, vengo por la información. Sí, vente con tu mamá de mañana y aquí yo te doy la información. Sí, que mi mamá se entere como adolescente que yo tengo ya vida sexual o que voy a iniciar mi vida sexual, no va a pasar, ¿no? Ahora los servicios amigables, bueno, se supone que están trabajando más en esta perspectiva, pero no siempre es así y no es en todo el estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay diferencias, pues, y entonces eso tiene implicaciones también para más embarazos o más procedimiento de interrupción o más, infecciones de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Pero entonces es un camino largo porque la cultura marca que las mujeres no tienen que decidir con respecto a un embarazo, ¿no? Entonces, es por eso que va como pues sí, como el pasito a pasito, ¿no? Tema por tema y teniendo que ir desenmarañando cada uno y viendo de manera autocrítica lo que sí estamos logrando, lo que no lo estamos logrando y pues seguir avanzando, ¿no? Decir que sí es muy importante la mirada de todas, ¿no? Y que entonces cuando cada quien va diciendo, a mí acá, ¿no? A mí me pasa con el acompañamiento que en alguna ocasión me dijeron, no, en el hospital civil nuevo, ¿no? No te hacen tantas preguntas. Cuando llegas con un procedimiento, sale todo el mundo al hospital civil y luego ya no, pues que ya cambió, que ya el hospital civil se dio cuenta que nos estamos, entonces ahora para otro lado, ¿no? Entonces, la mirada de todas es importante para poder ir como ajustando, ¿no? Y los procesos y pues para salir al paso, ¿no? Es que yo le sigo, ¿eh? No, sí, vamos cerrando ya y a lo mejor me gustaría agregar que también como historiadora los contextos en la Ciudad de México son distintos a Guadalajara en muchos sentidos y ahí el trabajo pues de las feministas desde los años 60, ¿no? De las marchas, hay el arte feminista que tuvo mucho que ver también con las manifestaciones, el trabajo de Gire, que en su momento Marta Lamas también realizó desde los 70s, 80s y luego constituyó Gire y otras asociaciones, ¿no? Feministas. También destacar que en Jalisco, pues últimamente también se ha tenido cierto apoyo de algunas secretarías, me refiero específicamente a la Subsecretaría de Igualdad Sustantiva y a mujeres comprometidas que tienen luego unas limitaciones y obstáculos, pero que están metidas en los gobiernos y que de alguna manera también han sido aliadas, ¿no? Reconocer ese trabajo. Y por último, relacionado a lo que estabas diciendo, Patti, también hablar de que los abortos como tal han permitido también avances científicos de investigación en materia médica obstétrica, porque gracias a esos procedimientos que se hagan de manera pues decidida o si no el aborto espontáneo, y si se investiga eso, se pueden llegar a avances sustanciales en materia médica de maternidad también. Entonces, el negar el hecho nos remite a más pues, situaciones de violencia contra las mujeres. Sí, aquí hay algunos médicos que dicen, no, es que el aborto con medicamento es inseguro. Entonces decimos,
pues vean las estadísticas de la Ciudad de México y van a ver que no es inseguro. O sea, hay una evidencia ya científica que te permite tomar una decisión. Cuando te niegas a conocerla, pues obviamente te niegas, ¿verdad? Pero sí existe. Pues. El misoprostol y otros avances, otros medicamentos que se han utilizado que no eran explícitamente para eso, justo se encontraron gracias a esa investigación y a ese uso de las mujeres que ahora hasta lo usan, ¿no? Incluso ya no es la oxitocina, ya es el misoprostol para las contracciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nada más dejarlo ahí. Yo creo que es un tema que nos puede abarcar mucho más tiempo y podemos invitarte después, Pati, para que nos des otra conferencia y para que sigamos dialogando, pero en este momento ya más bien vamos cerrando y le pido a la doctora Lilia que nos ayude a terminar esta parte. Sí, claro que sí. Bueno, pues nada más quisiera agradecer a las personas que están aquí físicamente en el auditorio Carmen Castañeda del Colegio de Jalisco y a quienes nos han seguido por Facebook o nos van a ver en la retransmisión. Por supuesto, gracias a la doctora Patricia Ortega. Y bueno, pues quisiera nada más agregar, creo que pues ya se han hecho las reflexiones, comentarios pertinentes. Quisiera, bueno, pues hacer un par de anuncios más, además del que ya hizo Hilda al principio, de la convocatoria a presentar ponencias en el Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. También tenemos la buena noticia de que ya está publicado nuestro primer episodio del podcast Hilanderas de lo Social, que también es un producto del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Y bueno, pues agradezco especialmente a la doctora Hilda Monraz, a Nadia Mendoza, que acá está también, que han sido parte fundamental en este nuevo proyecto que seguramente también pues va a ser muy exitoso gracias pues a esta red precisamente que se ha conformado. Y bueno, pues también otra buena noticia, está por salir también la convocatoria al Diplomado Género y Feminismo, Debates Recientes. También pues las docentes vamos a ser las participantes de este seminario. Entonces, pues las invitamos a estar muy pendientes de las redes sociales del Colegio de Jalisco, donde podrán consultar toda la información. Y bueno, pues para finalizar, ahora sí quisiera hacer la entrega de su constancia a la doctora Pati Ortega, junto con este agradecimiento nuevamente. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión del Seminario de Redes Femeninas el 31 de octubre con la participación de la doctora Leonor Reyes y las maestras Stephanie Salas y Alfa Vizcaíno de la UNAM. Muchas gracias.